como sus habitantes, estaban viejos y rodeados de olvido. Pero quizá, gracias a ese vaso de vino o a la generosa hora del sol sobre la fachada, a don Andrés le fue fácil desechar pensamientos melancólicos. José Donoso hizo en su primera novela, Coronación, una síntesis de todas las obsesiones que lo acompañarían durante su vida. Decadencia de la burguesía, las relaciones entre los que mandan y los que obedecen, descorrer el tupido velo chileno de lo que no se dice, lo que no se nombra. También la fijación por la casa, las casas como ejes esenciales de todas las tramas y todas las historias. José Donoso vivió de niño en el barrio Providencia, que en la primera mitad del siglo XX era un sitio tranquilo. Hijo del doctor José Donoso y de la señora Alicia Yáñez, era sobrino del político y fundador del diario La Nación, Eliodoro Yáñez, y descendiente de una de las principales familias de Talca. La familia de nosotros es bastante curiosa, en el sentido de que está compuesta de dos cosas bien distintas, y que lo que diría yo que es uno de los motores que tiene la obra de Pepe. Estas dos cosas distintas son, por un lado, una aristocracia feudal terrateniente, los Donoso de Talca, y por otro lado son los ciútigos Yáñez de Santiago, que son 1000 veces más interesantes los Yáñez que los Donoso, puesto que tienen, qué sé yo, crean periódicos, son políticos, o son dueños de caballos de carrera, cualquier cosa, pero son ciúticos. Tanto es así que mi tío Leodoro no fue nunca presidente por ciútico. Cuando yo lo conocí, ya tenía la cabeza llena de la música de Shakespeare. Ya había avanzado bastante la literatura inglesa. Leía nada más que los ingleses. Era loco por la literatura inglesa. Tenía razón, ¿eh? En una casa como esta, con amplio jardín, el colegial desaplicado y lector empedernido comenzó a entender que quería ser escritor cuando grande. La idea no entusiasmó mucho a su padre médico, que creía que el chiquillo debía estudiar alguna profesión formal, como todos los hijos de la clase media acomodada, o trabajar en algo serio. Pero escribir, bueno, escribir era exactamente lo único que él quería. Los libros para nosotros son la pertenencia más importante. Y de estos libros sacábamos algunas ideas, y teníamos una prima que se llamaba Gloria Yáñez, que era la princesa o la hada madrina o cualquier cosa, que íbamos llegando a la isla de tanto y poníamos una escalera en el suelo, y Pepe se sentaba en una parte y yo en otra, y la Gloria en el medio, y entonces íbamos remando y llegamos a una isla, y cosas que iba inventando Pepe, en función de lo que habíamos leído. Sin embargo, al medir cada una de las jugadas torpes con que Mario se le iba aproximando y comprobar que de alguna manera parecía haber más temor en él que en ella misma, todo recelo se desvaneció. A pesar de ser tanto más grande que el cara de pescado, Mario era tanto más infantil. Con esto, el amor de Estela quedó ofrecido simplemente, abrazando a Mario más y más, para hacerlo compartir con la mayor proximidad de sus calores, siquiera algo de esa confianza, allá de la certeza de que tanto él como ella se iniciaban en ese momento. Yo creo que los temas que él tocó, por ejemplo, los temas de identidad sexual y la forma que él dramatiza eso en la acción, es algo que a mí me parece que tiene gran fascinación hoy día, porque lo hace de una manera más sutil, más compleja, más contradictoria, menos naif que mucha de la literatura que está abordando esos temas hoy día. Él no tenía una visión naif del mundo de la sexualidad, en ninguna opción que uno tomara en la vida, digamos. Cualquier opción que uno tomara era compleja, era difícil, era ambigua, era de alguna manera un proyecto inacabado. En 1942, a los 18 años de edad, Donoso abandona su casa y parte a la Patagonia.
Trabaja como ovejero con pésimos resultados. Las ovejas no podían interesarle menos, ni las miraba. Solo se dedicaba a leer a Marcel Proust. Viajó luego a Buenos Aires en ferrocarril o a dedo. Escribía donde podía y perseveraba en el vicio de leer. Quería quedarse para siempre en esa ciudad que tanto amaba. Pero una imprevista y virulenta fiebre amenazó su salud y su padre, el doctor, voló a Buenos Aires a buscarlo. Mal fin para esta primera salida de Don Quijote, comentó el médico. Cuando él se fue un poco siguiendo a Coloane, o el ejemplo de Coloane, a la Patagonia, y se pasó como cerca de un año en la Patagonia. En ese momento Coloane era como la gran figura literaria, y como que Coloane lo impulsa, parece, esta idea de que él necesita una experiencia, digamos, de la vida primitiva, el bon sauvage, digamos. Donoso no tenía las características de Coloane, porque Coloane era un gigantón, fuerte, y Donoso era un tipo muy refinado, con una sensibilidad completamente distinta. Entonces lo que él hizo ahí mientras vivía en un puesto ovejero, fue básicamente dedicarse a leer El tiempo perdido, y se leyó todo Proust en la Patagonia, mientras se suponía que iba a estar trabajando con ovejas. Fíjate, o sea, era un tipo, en ese sentido, un hombre urbano. La generación del 50, que fue un gran invento de Enrique Lafourcade, a quien hay que darle las gracias. Yo siempre le agradezco a Enrique que haya hecho esa movida, que permitió a tantos jóvenes menores de 30 darse a conocer. José también mandó un cuento que se llamaba China, que un crítico dijo es una manchita de color muy bien puesta. Hacia los años 50, Donoso ha consolidado su vocación literaria. Con sus cuentos relativamente celebrados y su reconocida pertenencia a lo que Enrique Lafourcade bautizó como la generación del 50, era ya, por esos años, un escritor aceptado. No me quieres. Nadie nunca me ha querido, nadie, porque siempre he sido una santa. Nadie me quiere, ni siquiera Ramón, nadie. Y yo que he sido tan buena y lo he sacrificado todo, y ahora me voy a morir. La anciana seguía gimoteando. Sus fuerzas cesaron pronto, dejándola convertida en un ovillo insignificante y blanquecino entre las sábanas, en el que la vida apenas existía, apenas palpitaba. Sus manos, con su rosario entre los dedos, se habían plegado sobre su pecho como las de un muerto, pero sus labios se movían. «Váyase», murmuró Andrés a Estela. En el momento en que la muchacha salía de la habitación, la enferma repentinamente se incorporó en el lecho y espetó: «¡Puta!». ¡Cochina! ¡Cochina! Abuela está limpia. ¿Qué? Así tiene la piel. Ella es morena. Habla bien, habla. Le digo que es morena. La piel es así, se acaba de lavar. Da la vuelta, te dicen. Ábrelas. Ábrelas bien, bien abiertas. Trabajando en Coronación, Donoso vivió su aflicción de novelista en soledad, alternadamente optimista o deprimido, entusiasta o desesperado, sin saber claramente qué hacía. Era exigente como el que más con su propio trabajo y rara vez quedaba plenamente convencido de lo que había escrito a la primera. Después de 15 versiones y de 30 kilos de papel, volvió una vez más a leer esa historia sobre la vieja señora, su nieto ocioso, las criadas y los dos atorrantes ladrones. No sé por qué Coronación pudo haber sido tan importante, tengo alguna idea, ya, que tiene que ver con un tipo de lenguaje diferente, con un mundo que se presenta distinto y que de algún modo ataca también a un cierto estrato social de una manera muy crítica, muestra los interiores de un estrato que había sido poco visto en la literatura chilena, en la narrativa, probablemente desde Orrego Luco. La boca de Andrés, certera, volvió a devorar los labios de la muchacha. Pero en la negrura de ese beso súbitamente algo se aclaró como un relámpago dentro de Estela. Asco,
pero no asco del pobre cuerpo de don Andrés, ni de ese pobre beso hambriento. Asco de otras cosas que de pronto vio eran mucho más importantes. Asco de toda esa falta de respeto, de las dignidades ensuciadas. Sobre todo asco de que Mario la usara, de que usara su amor, entregado tan completamente, sin considerarla a ella, exponiéndola, ensuciándola. Donoso no sabía, no podía saber ni reconocer que esa novela era la obra más coherente de su tiempo, la más urbana, tenebrosa y representativa de dos mundos y dos clases. Era la ruptura con el pasado de las letras chilenas y resultaba dolorosa para su autor y también para sus lectores. Fue necesario que Carlos Fuentes aterrizara en Chile y que Donoso se envalentonara para regalarle su novela. Así fue como Coronación se tradujo al inglés, se publicó en Nueva York y Pepe Donoso se convirtió en José Donoso. A mí me gusta Coronación, o sea, creo que es una muy buena novela, pero de alguna manera las otras obras de él yo creo que fueron más él que Coronación. Yo creo que Coronación fue una excelente primera novela de un hombre que ya no era tan joven. Todas mis novelas están centradas sobre casas. La casa toma miles de formas distintas, pero estoy siempre escribiendo sobre las familias. La atmósfera de la novela, la atmósfera, pero la atmósfera espiritual de la gente sobre todo. Y es la casa el centro de su narración, es el espacio físico de su narración. Grande o chica, miserable, opulenta, como fuera, siempre su obra pasa en un espacio cerrado que es como un microcosmo en donde ocurren todas las acciones, en donde se da la cotidianidad y lo irracional y lo irreal. Ya en esta novela, Donoso muestra su gran cercanía con el cine. Mucho tiempo después, todos los domingos, con su esposa Pilar, se reunían con Carlos Cerda y su mujer Mariana para ir a la Bermú. Pero la expresión de su sintonía cinematográfica comenzaba a darse ya abiertamente en los años 70. Primero con dos documentales de Carlos Flores del Pino, luego otro documental de Benjamín Galimiri y después la ficción. Fellini y Buñuel se interesaron por filmar El obsceno pájaro de la noche y Anthony Quinn compró los derechos de Casa de Campo, aunque la película nunca se hizo. Antes, en México se había realizado una versión de Coronación que, según su amigo Carlos Fuentes, fue la peor película que se había hecho en México. Sin embargo, años más tarde, Silvio Cayosi convertiría a Coronación en una celebrada película. Desde el colegio que leía Donoso, Coronación, me atrajo. Un mundo que me daba inmediatamente ideas, me transmitía imágenes. Un mundo literario que me hacía no solo ver, sino que oler, sentir los ruidos del mundo que él describe. Y si tú te das cuenta, todo eso para mí resulta muy cinematográfico. Pero yo creo que Donoso le encantaba que lo transformaran en cine, y yo tengo la impresión de que él lo pensaba, lo imaginaba mientras escribía. Él quería esto. De hecho, él dio algunos cursos sobre novelas y películas y films, ¿no? Era un tema que a él le interesaba, la relación entre la novela y el cine, en un caso concreto. Yo creo que una de las grandes penas de Donoso fue que Buñuel nunca llegó a filmar El obsceno pájaro de la noche, porque Buñuel tuvo el derecho retenido para filmar El obsceno pájaro de la noche por años, y por alguna razón que nunca me contó, nunca llegó a armarse la producción, fíjate. Y yo siempre notaba en José Donoso una gran pena por eso, ¿no? Y yo siento también una gran pena, habría sido una maravilla de obra El obsceno pájaro de la noche hecha por Buñuel, ¿no? Sin duda. En los libros de Donoso, muchas escenas parecen imágenes de película. Tal vez por eso mismo grandes cineastas se interesaron vivamente en su obra. Michelangelo Antonioni, por ejemplo, con quien Donoso trabajó el guión para una película, proyecto que sin embargo, después de un tiempo, tomó un rumbo completamente distinto. Casa de Campo es una novela interesante, es una novela
que tiene la misma complejidad probablemente que El obsceno pájaro de la noche. Para algunos es la mejor novela de Donoso. La noche anterior a la excursión que me propongo usar como eje de esta novela, Wenceslao dejó a su madre roncando con el láudano que tomó para poder dormir después de la efervescencia de los preparativos y se escabulló de su lecho para ir a acurrucarse junto a Melania. Yo no soy crítica literaria, así que no puedo hacer un análisis realmente serio, pero creo que su inconformismo, su escepticismo feroz, su absoluta certeza de que no existe la verdad, todo eso está en toda su obra posterior. ¿Para qué hablar de Casa de Campo? Todo eso se mantuvo, esa es su marca, el escepticismo total. Eso es Donoso. Yo siento que soy mucho más cuando escribo, que soy mucho más yo cuando escribo. En la Casa de Campo de una hacienda que es como una provincia, sin ninguna referencia geográfica, aunque cualquier latinoamericano la vería como propia, y en alguna época del siglo XIX, la novela cuenta la historia de la familia Ventura, que abandona a sus hijos en la antigua mansión, produciéndose el quiebre del orden establecido y las luchas internas por el poder y la riqueza. Después del toque de queda, era el mayordomo con su tropa de lacayos quien decidía qué era delito y qué castigo merecía. Se les pagaba estupendamente para que mantuvieran el orden. Y el orden, claro, no podía existir si no se cultivaba en los corazones infantiles la imagen de padres amables y serenos. Él era una persona que había sido antifranquista, que había sido muy anti-Ibáñez, que había sido muy antidictadura y por consiguiente fue muy contrario a Pinochet. Y lo fue desde el primer día, y de hecho Casa de Campo. Esa es una novela inspirada en el golpe de Estado, o sea, es una novela que surge a partir del golpe de Estado. La aparición de Casa de Campo fue una bocanada de aire fresco en una sociedad abrumada y sometida. No pocos temíamos que la dictadura durara para siempre. Esta fábula de unos niños que se rebelan no solo contra la autoridad, sino contra todos los mitos y terrores impuestos por el poder, nos devolvía nuevamente la esperanza de que la libertad es posible. La polvareda aún difuminaba la luz del sol sin hacerla menos brutal. Se estrechaban tanto las pupilas que la gran llanura, el espectro de la gran casa y la reja de las lanzas y los restos del parque y las figuras cojeando o derribadas lloriqueaban enceguecidas por las lesiones y el agotamiento producido por el desastre ocurrido en los últimos minutos. Parecía todo inscrito dentro de un marco diminuto y sin profundidad. Por último, los niños ayudaron a quien lo necesitara a ponerse en pie, mudos, apoyando a sus progenitores. Los ayudaron a moverse para salir de la horrorosa polvareda y buscar refugio en la casa, donde deberían encontrar alivio. Era un hombre a la vez complejo, tenía inseguridades, tenía amistades y recelos. Era un hombre vanidoso y a la vez con la sensación de que, no sé, de que las relaciones humanas se le daban difícil. No era una persona tan fácil, Donoso, era un hombre tímido, era un hombre al cual era muy fácil herir. Él decía que en su psicoanálisis, siempre se psicoanalizó, aparecía la figura de él como clochard, como mendigo. Y eso lo trastornaba, el no tener nada, el ser nadie, eso lo trastornaba. Él tuvo una fascinación por los mendigos, que era parte de su rebelión, creo yo, con la injusticia. Aquí es donde yo me venía a perder, más bien el tiempo del verano, claro. En invierno me iba a la Biblioteca Nacional, porque me sentía completamente rechazado por otro mundo. Yo no tenía con qué comer, a mí se me odiaba en la casa, a mí se me censuraba todo lo que hacía, todo el mundo social que yo conocía me rechazaba. Entonces yo era un paria, en cierto sentido, y yo venía acá y estaba con otros que eran parias como yo.
En una calle tranquila, en su caserón emperifollado en medio de un jardín desfalleciente, misia Elisa Grey de Ábalos, tocada con su corona de planta florecida, había despertado en su sillón junto a la ventana. Pero su sueño no era muy distinto de su vigilia, tan débil estaba. Ni Lourdes ni Rosario tuvieron la sabiduría de graduar el entusiasmo del festejo a la medida de un ser que el tiempo ha tornado frágil. Después de varios años en Europa, Donoso vuelve con su familia a Chile en 1981 y se instala en la mítica casa de la calle Galvarino Gallardo, en Providencia, muy cerca de su amada calle Holanda. Allí mantendrá durante muchos años un taller literario, casi una tertulia literaria, con la participación de escritores como Marco Antonio de la Parra, Gonzalo Contreras, Alberto Fuguet y Arturo Fonten Talavera. Él no estaba haciendo una fábrica de seguidores de Donoso, más bien lo que él estaba haciendo era compartir una vida literaria y una experiencia muy plural de la literatura. Él era de gustos muy amplios y muy distintos. A cada uno le sugería lecturas distintas, a cada uno le estaba diciendo: a ti te conviene leer esto. Marco Antonio de la Parra lo ha dicho. Él dice que José les exigía, por ejemplo, si hablaban de árbol, referirse a un árbol. Marco Antonio señala el Pittosporo, por ejemplo. A un arbusto con nombre y apellido. No se podía decir los arbustos habían crecido mucho. No, los Pittosporos habían crecido mucho o los laureles habían crecido mucho. Yo creo que Donoso no deja herederos inmediatos como ocurre casi siempre con los buenos narradores o con los buenos poetas. Primero porque creo que cuando un escritor es muy bueno no se le puede imitar. O sea, son parodias, son pastiches, las que se pueden hacer, que es lo que ha pasado con Parra, por ejemplo, que los imitadores son muy malos. Y creo que en el caso de Donoso pasa eso. Él tenía la manía de la exigencia, en ese sentido los hacía leer mucho. En el taller él decía, lanzaba chispazos, ideas, sugerencias, comentarios, muy literarios, claro, porque este era una especie como de lugar de discusión y de conversación literaria, de conversación sobre el libro. No era el taller solamente presentar originales de los que estábamos ahí. Miente, Wenceslao. Ya nadie cree en tus mentiras. Lo único cierto es que la tonta de tu madre te viste de niña y así debemos tratarte. ¿Quieres ver lo que soy? Mira. Y levantándose la espalda, se bajó los calzones de encaje, blandiendo una virilidad respetable para un niño de 9 años. ¿Te gusta? ¡Asqueroso, cúbrete!, clamó Melania al regresar, probando las tenazas calientes en un trozo de papel que se rizó al chamuscarse. Somos de la familia Ventura, Wenceslao. Por tanto, nunca debemos olvidar que la apariencia es lo único que no engaña. En 1990 se le otorga el Premio Nacional de Literatura, que se suma a las numerosas distinciones que recibe en España, en Francia, en Italia. Sigue trabajando incansablemente, escribiendo todos los días, toda la mañana, leyendo, escuchando música, yendo al cine. Pero la enfermedad, la hepatitis que lo corroe hace ya varios años, va avanzando, va minando su organismo. ¿Sabe, Andresito? Recién me pasó algo muy divertido. Sentí que estaba rodeada de estrellas y pensé que estaba muerta, pero no. O capaz que sí. Arreglamos alrededor del féretro las coronas enviadas por la familia Ruiz. Encendimos los hilos. Así, con una patrona como mi Raquel, sí que vale la pena ser sirviente. ¡Qué señora tan buena! Pero ¿cuántas tenemos la suerte de la Brígida? ¡Ninguna! La semana pasada nomás, miren lo de la pobre Mercedes Barroso, un furgón de la beneficencia pública, ni siquiera respetuosamente negro, vino a llevarse a la pobre Menche. Y nosotras mismas, sí, parece mentira, que nosotras mismas hayamos tenido que cortar unos cuantos cardenales colorados en el patio de la portería
para adornarle el cajón. Alguna vez he dicho que la experiencia de escribir junto a Donoso un guión de una película ha sido la experiencia más bella de mi vida, artísticamente hablando. El 7 de diciembre de 1996 moría en Santiago a los 72 años de edad José Donoso Yáñez, el escritor infatigable, el hombre que decía que sin literatura la vida no tiene sentido, uno de los grandes narradores del siglo XX chileno y latinoamericano. Rodeaba su ataúd un grupo de íntimos que vio con estupor cómo una perra amarilla, flaca y poco atractiva ingresaba al recinto, olfateaba su ataúd y luego salía indiferente. Era la perra del obsceno pájaro de la noche. A nadie le cupo duda.